Y hablando, por cierto, de cosas que se hacen por Dios y por la religión, a mí me preocupó. Y me preocupó, ¿saben qué? Porque la gente se lo ha tomado a broma. La gente se lo ha tomado a chiste. Primero que nada, la muerte de alguien nunca es un chiste, aunque tenga rasgos de comedia, uno siempre tiene que ser capaz de dimensionar que está ante una tragedia, ¿no? Pero se correlaciona con un asunto del que se habla mucho y es la hipocresía de los creyentes y la hipocresía de los ministros religiosos. Un pastor de Mozambique, según anunció la BBC, muere intentando un ayuno de 40 días como el que, según los evangelios, no sé si todos, pero según algunos de los evangelios, hizo Jesucristo en el Monte de los Olivos durante 40 días. Es al final de los 40 días cuando tiene la alucinación de que ve al diablo, que le dice, todo esto te lo voy a dar a ti. Y dice, no, pues no me interesa que me lo des, pues ya es mío. No me acuerdo qué le dice. Pero francamente el diablo es gilipollas o pendejo si va y le dice eso a Dios sabiendo que Dios es dueño de todo lo que él está diciendo que es dueño. Yo creo que fue una alucinación de esas que se tienen después de mucho rato sin comer. Yo después de día y medio sin comer veo lo que me manden. Bueno, el caso es que un pastor de 39 años de Mozambique, Francisco Baraja, o Barajá, no lo sé, murió el miércoles pasado, hace una semana, tratando de replicar el logro bíblico de Jesucristo de ayunar durante 40 días consecutivos seguidos sin agua ni comida. Los ayunos de los que yo tengo noticia, los ayunos que hacen los musulmanes en Ramadán, no son ayunos absolutos de privarte de agua y comida durante 40 días, primero que nada porque sin el agua ya te mueres. Son ayunos, por ejemplo, el Ramadán no comes mientras está el sol sobre el horizonte. En el momento en que se pone el sol, te puedes poner hasta las manitas de todo lo que quieras comer y de todo lo que quieras beber dentro de los reglamentos que impone el Corán. Francisco Baraja o Barajá fue fundador de la Iglesia Evangélica Santa Trinidad y era profesor de francés en el pueblo de Mexica, que está en la frontera con Zimbabue. Él es de Mozambique, vivían en la frontera de Mozambique con Zimbabue, y había ayunado durante 25 días antes de ser llevado al hospital por sus parientes y seguidores por su salud que iba declinando. Cuando llegó a las instalaciones de salud, Barajá fue diagnosticado con anemia aguda y fallo orgánico. Se dice que había perdido tanto peso que apenas podía mantenerse en pie, y los intentos por reabastecer los líquidos del pastor con sueros y nutrición líquida no tuvieron éxito y murió pocas horas después de ser admitido en un centro médico. El hermano dice que no, que murió por un problema cardíaco. Un problema cardíaco que siempre se va a empeorar cuando decides ayunar, sobre todo sin siquiera agua, ¿no? Los grandes huelgas de hambre se hacen, por ejemplo, con agua de limón y azúcar, por lo menos tienes algo que te mantenga y tienes hidratación. El agua, 3 días sin agua, 4 días sin agua, ya estás en problemas muy graves. ¿A qué quiero llegar con esto? Tenemos la visión, y muchos de los escépticos, ateos, antirreligiosos, críticos de la religión, etcétera, que son conspiranoicos sin darse cuenta, hay muchos conspiranoicos sin darse cuenta, creen que todos los sacerdotes están simulando, que son hipócritas, que realmente no creen, pero que utilizan la creencia como una forma de obtener admiración, dinero, vivir sin trabajar, incluso sexo, etcétera, etcétera. Esto puede ser cierto en un porcentaje que no alcanzo yo ni siquiera a imaginarme cómo sea, entre los ministros, sacerdotes, monjes, frailes de todas las religiones imaginables, budistas, jainistas, hinduistas, rabinos, imames musulmanes, sacerdotes católicos y pastores y popes de todas las diferentes modalidades, colores, versiones y sabores del cristianismo. Pero hay mucha gente que sinceramente cree, y con esa gente es con la que tenemos que tener una solidaridad enorme, diciéndole precisamente no es cierto, o plantéatelo mejor, piénsalo un poco, trata de dudar.
porque tenemos casos como este. Yo recuerdo que también hice un pequeño video cuando aquel joven se fue a la iglesia esta, se fue a la isla esta que está totalmente aislada y quiso ir de misionero, que creía que iba a poder salvar a esas personas que están aisladas de la civilización. No me acuerdo ahora qué nombre tiene la isla, y bueno, pues se bajó de su barco y lo pusieron a flechazos y lo mataron. Y la gente se reía, pero no dimensionaba que esto es uno de los verdaderos peligros de la religión, el creer tan fervorosamente, con una convicción tan absoluta, con una intensidad y una honestidad tan a prueba de bombas, que te hagas daño y le hagas daño a la gente a tu alrededor. El que es hipócrita, el que es cínico, es un hipócrita y un cínico independientemente de la religión. Si no puede robar con sotana, robará con corbata político, pero robará. O violará, o atacará, o vivirá sin trabajar. Pero el que es absolutamente sincero, el que está totalmente convencido de que cada palabra que dice en sus libros sagrados es verdad, puede hacer un daño enorme. Y hace un daño enorme a otros y a sí mismo. Si no tienes compasión hacia esa gente que es víctima, la verdadera víctima de la religión, la verdadera víctima de las creencias irracionales, y solo lo tomamos como un jaja, quería ayunar y se mató el muy tonto, no nos estamos dando cuenta de lo potente que puede ser la religión y de lo importante que es la lucha contra ella, buscando en la narrativa una potencia similar a la que tiene el te voy a dar la vida después de la muerte, y necesitas dar mensajes de no, es que lo que importa es lo que hagas en vida, es que lo que importa es lo que vivas hoy, es que lo que importa es lo que hagas hoy. Si no sabemos, si no nos imponemos la idea, los ateos, los antirreligiosos, los críticos, los anticristianos, lo que sean, de actuar con compasión sobre todo hacia esas personas que son las que mueren por culpa de las creencias, no estamos siendo mucho mejores. Y me preocuparon las risas que oí por varios lados respecto de este caso, y al mismo tiempo me refuerza la idea de que hay que combatir a la religión con la mayor intensidad posible. La mayoría de la gente vive una contradicción. Tiene sus creencias, pero no las vive al 100%. Siempre encuentra la forma de, bueno, sí, es que hay que ser, el matrimonio es para toda la vida, pero bueno, si tengo 3 matrimonios uno después de otro, pues fueron para toda la vida, ¿no? Y contarse historias como las que se contaba, fíjate, mi viejo amigo Nabil. Nabil era un egipcio musulmán al que conocí yo en México. Teníamos muy buena relación, incluso su mujer, que era estadounidense, me dio algunos trabajos de fotografía y tal. Yo a Nabil lo conocí en un bar, y en este bar trasegaba cervezas, pero de una manera verdaderamente homérica. Y nos hicimos amigos, y yo iba y bebíamos juntos y demás. En la época yo luego desarrollé una alergia al alcohol, y hace 40 años que no bebo, 30 años que no bebo. Y bueno, ya que éramos amigos, ya que nos llevábamos bien y nos contábamos cosas, un día tuve el atrevimiento de preguntarle, Nabil, ¿tú eres musulmán? Decía que sí. Pero no se supone que no puedes beber alcohol. El profeta dijo que el alcohol no. Y las cervezas, vamos, el día que tú dejes de beber, aquí quiebran 2 empresas cerveceras en México. Y me miró así el egipcio y me dice, ¿tú no te sabes todo el Corán? No, la verdad no. Alá es misericordioso y sabrá comprenderme y perdonarme. O sea, un extremista de su religión lo golpearía, incluso lo mataría por beber alcohol. Pero una persona que vive como la mayoría de la gente, pues encuentra la forma de hacer convivir sus creencias con su vida real, sin que se pisen demasiado, pero viviendo entre enormes contradicciones y disonancias cognitivas.
Pero el que no lo hace, el que se convence y vive totalmente de acuerdo a la religión y se la cree absolutamente toda, es un peligro para él y es un peligro para todos nosotros, además es una pobre víctima.